Más de 500 elementos desplegados por la Marina, más de 127 sicarios que abandonaron posiciones y huyeron hacia la sierra, campamentos improvisados desmantelados y una estructura operativa que colapsó en cuestión de horas. Ese fue el saldo preliminar de la ofensiva registrada en Apatzingán, Michoacán, donde una operación de gran escala provocó la desarticulación temporal de una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Lo ocurrido en Apatzingán no fue un movimiento menor ni un patrullaje ordinario. Fue un despliegue inusual, cuidadosamente coordinado, que sorprendió a una estructura criminal que durante meses había consolidado presencia en puntos estratégicos de la región. La intervención de más de 500 elementos de la Secretaría de Marina marcó un punto de inflexión en la dinámica local. Suscríbete ahora mismo a Fuerza México. Aquí no solo contamos lo que sucede, analizamos cada detalle con responsabilidad y perspectiva institucional. La madrugada comenzó con movimientos discretos. Columnas de vehículos oficiales avanzaban sin sirenas, con luces apagadas en tramos rurales. La logística fue precisa. Se trató de una operación sincronizada en distintos accesos al municipio, buscando evitar filtraciones de información y cerrar posibles rutas de escape. El factor sorpresa fue determinante. Apatzingán no es un territorio cualquiera. Ubicado en la zona de Tierra Caliente, históricamente ha sido un punto clave para rutas agrícolas, corredores de movilidad y zonas de influencia criminal. Controlar esta región implica controlar tránsito, economías locales y espacios rurales que permiten resguardo en zonas serranas. Cuando las fuerzas federales comenzaron a ingresar en puntos identificados como áreas de concentración de civiles armados, la reacción fue inmediata. No hubo un enfrentamiento frontal prolongado como en otros episodios registrados en Michoacán. Esta vez, el efecto fue distinto. Decenas de sujetos comenzaron a dispersarse. Informes preliminares señalan que más de 127 sicarios abandonaron posiciones y huyeron hacia zonas montañosas cercanas. El movimiento fue caótico. Múltiples vehículos quedaron abandonados en brechas rurales. Algunos campamentos improvisados fueron localizados con evidencia de ocupación reciente, víveres, equipo táctico y radios de comunicación. La velocidad con la que se produjo la retirada sugiere que el despliegue tomó por sorpresa a la estructura operativa. La presencia de más de 500 elementos no es común en operativos rutinarios. Se trata de una operación de gran escala que requiere planificación previa, inteligencia estratégica y coordinación interinstitucional. El objetivo no era simplemente patrullar, sino desarticular. Testigos en comunidades cercanas relataron haber visto convoys oficiales avanzando por caminos rurales antes del amanecer. El silencio de la madrugada fue reemplazado por el sonido constante de motores y el despliegue de personal con equipo táctico. La tensión era evidente, pero no se registraron intercambios prolongados de disparos como en otros eventos. La huida hacia la sierra refleja una estrategia recurrente: utilizar la geografía como refugio natural. Las zonas montañosas ofrecen cobertura, rutas alternas y puntos elevados que dificultan el acceso inmediato. Sin embargo, también representan un desafío logístico para quienes se internan en ellas sin preparación prolongada. El colapso operativo en Apatzingán no se mide únicamente por la retirada de más de 127 sicarios. Se mide por la pérdida de control territorial temporal, por la interrupción de actividades logísticas y por el impacto psicológico que genera un despliegue federal de tal magnitud. Durante las horas posteriores, la Marina aseguró puntos estratégicos dentro del municipio. Se instalaron retenes, se realizaron recorridos en comunidades rurales y se mantuvo presencia constante en accesos carreteros. La intención fue clara: evitar un reagrupamiento inmediato. Especialistas en seguridad señalan que cuando una estructura criminal decide huir en bloque ante un despliegue masivo, es porque el cálculo de riesgo supera el beneficio de confrontar. En este caso, el número considerable de elementos federales inclinó la balanza. La población vivió la jornada con una mezcla de alivio y cautela. Alivio porque no se registraron enfrentamientos de gran intensidad dentro de zonas urbanas. Cautela porque la presencia criminal en la región no desaparece de manera definitiva tras una sola intervención. El término colapso en este contexto no implica desaparición total, sino ruptura de estructura momentánea. Las células operan con jerarquías, logística y puntos de control.
Cuando esos puntos se abandonan de manera abrupta, la cohesión interna se ve afectada. Apatzingán ha sido escenario de disputas en distintos momentos de la historia reciente. Cada reconfiguración territorial altera equilibrios internos y genera movimientos estratégicos en municipios vecinos. Por eso, el seguimiento a lo ocurrido será determinante en las próximas semanas. Las autoridades no han detallado decomisos específicos hasta el momento, pero sí confirmaron que la prioridad fue la recuperación de control y la desarticulación de concentraciones armadas. La huida hacia la sierra representa un repliegue táctico que podría derivar en intentos de reorganización. En términos institucionales, la operación envía un mensaje de capacidad operativa. Movilizar más de 500 elementos implica recursos, coordinación aérea y terrestre, y una logística que solo puede sostenerse con planeación anticipada. El impacto regional va más allá de Apatzingán. Municipios colindantes mantienen vigilancia reforzada ante posibles desplazamientos de los grupos que huyeron. La geografía serrana conecta distintas demarcaciones, lo que obliga a un monitoreo extendido. Las próximas horas serán clave para determinar si la retirada fue temporal o si se consolidará una pérdida prolongada de influencia en la zona. La inteligencia posterior al operativo buscará identificar rutas de escape y posibles puntos de reagrupamiento. Lo ocurrido en Apatzingán marca un episodio significativo dentro de la dinámica de seguridad en Michoacán. Más de 127 sicarios que abandonan posiciones ante un despliegue masivo no es una cifra menor. Refleja un momento de presión institucional que alteró el equilibrio local. Si quieres mantenerte informado con análisis serio, contexto profundo y cobertura puntual de los hechos que impactan la seguridad en México, suscríbete ahora mismo a Fuerza México. Aquí no solo contamos lo que sucede, analizamos cada detalle con responsabilidad y perspectiva institucional. La retirada de más de 127 sicarios hacia la sierra tras el despliegue de más de 500 elementos de la Secretaría de Marina no solo representa un movimiento táctico inmediato, representa una fractura operativa que obliga a analizar el contexto completo de lo que significa perder control territorial en una zona como Apatzingán. Cuando una estructura criminal abandona posiciones sin presentar un enfrentamiento prolongado, el mensaje es doble. Por un lado, revela que el cálculo estratégico favoreció la retirada antes que la confrontación directa. Por otro, expone que el despliegue federal superó la capacidad de resistencia instalada en ese momento. No fue una reacción improvisada. Fue el resultado de una operación de gran escala diseñada para ejercer presión simultánea en distintos puntos. La Sierra Michoacana, hacia donde se dirigieron decenas de sujetos armados, ofrece ventajas geográficas claras: caminos estrechos, rutas secundarias, zonas boscosas y puntos elevados que permiten vigilancia natural. Sin embargo, también impone desafíos. Internarse en la montaña implica depender de suministros limitados, establecer campamentos temporales y reorganizar líneas de comunicación bajo condiciones adversas. Especialistas en seguridad han señalado que cuando un grupo huye en bloque, la prioridad inmediata es preservar liderazgo y recursos clave. Esa huida no necesariamente implica desintegración total, pero sí genera desorden interno. La pérdida repentina de posiciones estratégicas dentro del municipio rompe cadenas de mando locales y altera el flujo de ingresos que se obtiene mediante control territorial. El impacto económico es un elemento central. Apatzingán forma parte de una región con actividad agrícola relevante y tránsito constante de mercancías. Perder presencia visible en ese entorno significa perder capacidad de supervisión sobre rutas, transporte y cobros ilegales. Esa interrupción, aunque sea temporal, modifica el equilibrio financiero de la estructura afectada. Mientras tanto, la presencia de más de 500 elementos federales no fue simbólica. Tras el despliegue inicial, la Marina consolidó posiciones en accesos estratégicos, brechas rurales y puntos urbanos clave. Se establecieron filtros de revisión, se intensificaron patrullajes y se amplió la vigilancia aérea en zonas serranas. La estrategia fue clara: impedir reingresos inmediatos y cortar la posibilidad de reorganización en el corto plazo. La población vivió los días posteriores con una sensación ambivalente. Por un lado, la ausencia de enfrentamientos directos dentro del área urbana generó alivio. Por otro, la presencia constante de fuerzas federales recordó la fragilidad de la estabilidad.
Comerciantes, transportistas y habitantes de comunidades rurales observaron un movimiento inusual de convoys oficiales, lo que reforzó la percepción de que se trató de una intervención extraordinaria. El término colapso en este escenario no debe entenderse como desaparición definitiva. En dinámicas criminales, el colapso suele referirse a una pérdida súbita de control operativo en un territorio específico. La reorganización puede ocurrir en otros puntos o bajo nuevas configuraciones internas. Sin embargo, cada repliegue implica desgaste, fractura y tensión interna. Otro factor relevante es el mensaje institucional. Movilizar más de 500 elementos en una sola operación requiere coordinación logística, inteligencia previa y autorización estratégica. Esa magnitud de despliegue envía una señal de capacidad de intervención contundente. No es una reacción aislada, es una demostración de fuerza organizada. Las investigaciones posteriores se centran ahora en rastrear rutas de escape y posibles puntos de reagrupamiento en la sierra. El monitoreo satelital, la vigilancia aérea y la colaboración interinstitucional serán claves para evitar que la estructura retome posiciones en el corto plazo. La experiencia indica que los primeros días tras un repliegue son determinantes para consolidar el control territorial recuperado. Desde el punto de vista regional, municipios cercanos mantienen alerta preventiva. La geografía de Tierra Caliente permite conexiones rápidas entre demarcaciones, lo que obliga a extender la vigilancia más allá de Apatzingán. Cada movimiento en la sierra puede repercutir en localidades colindantes. En el plano social, la narrativa pública también cambia. Cuando una célula se retira ante un despliegue federal, la percepción ciudadana puede inclinarse hacia una recuperación momentánea de control. Sin embargo, esa percepción depende de la continuidad operativa. Si la presencia institucional disminuye prematuramente, el riesgo de retorno aumenta. La dimensión psicológica del evento también merece atención. La huida masiva altera la moral interna de la estructura criminal. La sensación de presión constante, sumada a la pérdida de posiciones, puede generar conflictos internos y reacomodos forzados. En organizaciones con jerarquías rígidas, los repliegues no planificados suelen producir tensiones. Por otro lado, la Marina enfrenta ahora el desafío de sostener la presencia sin generar desgaste prolongado. Operaciones de gran escala requieren recursos humanos y financieros significativos. La continuidad dependerá de resultados adicionales en inteligencia y aseguramientos. Apatzingán entra en una fase de observación estratégica. La estabilidad inmediata no garantiza estabilidad permanente. El seguimiento a la evolución en la sierra será determinante para evaluar si el repliegue se transforma en dispersión definitiva o en reconfiguración temporal. El episodio también reabre el debate nacional sobre la efectividad de despliegues masivos frente a estructuras consolidadas. Algunos sectores consideran que la presión directa genera resultados inmediatos, como el abandono de posiciones. Otros sostienen que el éxito real depende de desarticular redes financieras y logísticas que sostienen la operación criminal. Lo cierto es que más de 127 sicarios que abandonan territorio ante un operativo federal de gran magnitud constituye un hecho significativo dentro de la dinámica regional. No es una cifra menor ni un movimiento ordinario. Es una señal de tensión acumulada y de confrontación indirecta. En las próximas semanas, la información que surja sobre detenciones, aseguramientos adicionales o hallazgos en la sierra permitirá dimensionar con mayor precisión el alcance real de esta intervención. Por ahora, lo que queda claro es que el despliegue alteró el equilibrio local y forzó una retirada estratégica. La historia de Apatzingán continúa escribiéndose bajo vigilancia reforzada y con la expectativa de que el control institucional se consolide. Cada operación de esta magnitud redefine el mapa operativo, aunque sea de manera temporal. Si desea seguir informado con análisis profundo, contexto serio y seguimiento puntual a los acontecimientos que impactan la seguridad en México, suscríbete al canal Fuerza México. Aquí abordamos cada evento con rigor periodístico, perspectiva institucional y responsabilidad informativa, porque entender la magnitud de estos movimientos es esencial para comprender el momento que atraviesa el país. Y lo ocurrido en Apatzingán es, sin duda, un episodio que marca un punto de presión en la dinámica de seguridad de Michoacán.